Buenas noches. Bueno, empezamos con la charla de Docker. Para sacar un poco de incertidumbre, ¿sí? Se están escuchando comentarios todo el tiempo de microservicios más Docker, Docker solo. Vamos a implementar esto y lo metemos en Docker. ¿Y qué es? ¿Sí? ¿Qué es Docker? ¿Por qué nos interesa a nosotros como desarrolladores utilizar esta herramienta? ¿En qué nos puede ayudar y en qué no nos va a servir? Porque tiene sus limitaciones también. El temario, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué se trata. Vamos a hablar de los Linux containers. Bueno, y algunas particularidades relacionadas con el manejo de estos contenedores basados en Linux. La diferencia entre Docker y una Virtual Machine, los pros y las contras, y vamos a ver algunos comandos básicos como para salir de esta charla que va a durar una media hora, sabiendo hacer un Hello World y algunos comandos básicos. No tiene demasiados comandos, así que es relativamente sencillo de utilizar, ¿sí? Y por último, unas conclusiones. Si nos queda tiempo, hacemos una demo. Bueno, ¿qué es Docker? Es una tecnología, ¿sí? Que nos permite hacer la creación y la administración de contenedores, que se basa en la tecnología LXC o Linux Containers. Ahora vamos a hablar de los Linux Containers, pero Docker en sí usa las funciones de cgroups y namespaces propias de Linux, ¿sí? Para hacer una especie de sesgo del sistema operativo y aislar ese ambiente a otro lugar, ¿sí? De modo que se puedan ejecutar de manera independiente del sistema. Entonces, vamos a hablar un poquito de los contenedores, de los Linux containers. Los Linux containers son uno o más procesos, ¿sí? Que están aislados del sistema. Utiliza tecnología de virtualización al mismo tiempo como se utiliza la tecnología de virtualización de máquinas virtuales, pero en este caso es a nivel de sistema operativo, ¿sí? Es una forma más liviana de crear entornos virtuales y entornos aislados, ¿sí? Y se basan, ¿sí? Permite que un servidor ejecute múltiples instancias de sistemas operativos aislados y se conoce como servidores privados virtuales y entornos virtuales. Son conceptos importantes, pero bueno, yo dejo los títulos como para que cada uno siga investigando si le interesa, ¿sí? No es como para profundizar en una clase introductoria. Y acá una imagen, ¿sí? Aclarando que el contenedor de Linux provee de una máquina virtual. No provee una máquina virtual, sino más bien un entorno virtual que tiene su propio espacio de procesos y redes. Manejás redes y puertos dentro de ese espacio y podés lindear dentro de ese contenedor, ¿sí? Acá tenemos un ambiente virtualizado, tenemos la capa del sistema operativo de host y la capa del hipervisor, y por sobre esta capa se corren los sistemas operativos y las apps, ¿sí? En un esquema de contenedores tenés el sistema operativo de host y tenés dentro del sistema operativo, ¿sí? Los containers. Se elimina la capa del hipervisor, por lo tanto estos contenedores van a ser más livianos, se van a poder iniciar más rápido, tienen muchas ventajas con respecto a entornos virtualizados. Entonces, agrupando Docker, puede empaquetar una aplicación con todas sus dependencias, ¿sí? Y es una unidad estandarizada de desarrollo de software. Dentro de un contenedor voy a tener código, runtime, herramientas de sistema, las librerías y cualquier otra cosa que se pueda instalar en un server. Piensen ustedes un server pelado de Ubuntu, yo tengo que instalar un Tomcat. Yo tengo que bajar un montón de paquetes, tengo que hacer un montón de configuraciones,
tengo que configurar variables de entorno, tengo que configurar accesos a puertos. Bueno, todas esas operaciones que nos puede llevar muchas horas o hasta días, se puede hacer una vez, se puede empaquetar eso y se lo puede distribuir. Entonces se podría llegar a tener una instancia de eso ya armada que puede llegar a correr en un futuro de forma rápida, sin tener que volver a hacer todas esas configuraciones. Más o menos se entiende hacia dónde se va. Bueno, entonces nos garantiza que el software siempre va a correr igual independientemente de su ambiente. Eso es una gran ventaja. Y empezamos con algunos conceptos básicos, ¿sí? Las imágenes, las Docker Images, ¿sí? Son templates read-only, y esto es muy importante, desde lo que se crean containers. Derivan de imagen base, por ejemplo VisiBox, Alpine, Ubuntu, que son distintas distribuciones. Puede ser Debian, puede ser Red Hat, puede ser lo que uno quiera. Y se arma por un conjunto de capas que combinadas conforman el file system. Ya nos vamos a adentrar en eso. Una Docker Image se construye a partir de un Dockerfile que puede estar definido o lo puedo armar yo. El Dockerfile es una serie de pasos que nos dice cómo se va a armar esa imagen. Y cada capa es hasheada y cacheada. El tema de las capas es muy importante porque al ser read-only los templates, siempre que yo agregue cambios a una imagen, se va a agregar una capa de personalización por encima de esa imagen. Y cada vez que yo modifique algo, se va a agregar otra capa. O sea, va a ser capa sobre capa. Eso le da mucha velocidad. Ya lo vamos a ver. Cada imagen de Docker es una referencia, una lista de capas read-only que representa los deltas del file system. Yo tengo un file system base al que le voy a hacer modificaciones y cada una de esas modificaciones va a representar una capa que va a ser el delta, o sea, las diferencias. Entonces, estas capas son apiladas una sobre otra sirviendo como base para formar un sistema de archivos raíz de un container. Sería algo más o menos así. Yo tengo el container basado en Ubuntu 15.04 y tengo cada capa hasheada, ¿sí? Y cada capa es de solo lectura. Entonces, cuando yo esté por arriba de la pila, voy a tener una capa read-write en la cual voy a hacer operaciones y cuando comitee esa imagen, eso va a ser una nueva capa que se va a seguir apilando. Es un concepto un tanto complicado de entender la primera vez, pero con la utilización es bastante fácil. Esto es simplemente para que sepamos cómo funciona, no se utiliza todos los días. Una vez que yo tengo una imagen, la imagen la levanto y punto. No tengo necesidad de saber que hay un montón de capas en el día a día, ¿sí? Docker Registry es otro concepto de Docker importante, almacena las imágenes. Tenemos el Docker Hub, que ahí están, por ejemplo, la imagen de Docker Ubuntu, Docker Alpine, Docker Tomcat, Docker MySQL, hay un montón de imágenes ya armadas. Private Registries, Open Source. Docker es lo mantiene la comunidad Open Source y es similar a los repositorios de Git. Cuando yo le digo Docker Ubuntu, Docker Run Ubuntu, si no lo encuentra en mi máquina, se va a conectar al Docker Hub, que es como el GitHub, y va a descargar esa imagen directamente de internet y la va a correr. Entonces, un contenedor, ya vimos lo que era una imagen, ¿sí? La serie de capas. El contenedor en sí es una instancia runtime de la Docker Image. Yo puedo tener una imagen de Ubuntu y muchos contenedores de esa imagen. El contenedor es como la instancia en ejecución de esa imagen. Es como decir, el objeto es la instancia de ejecución de una clase. Vendría a ser la misma analogía. Es capa read-write agregada arriba de la imagen y es efímero. Yo cuando me voy de ese contenedor, lo que yo haya modificado o guardado se elimina, se borra. Hagan de cuenta que es el espacio de memoria de una aplicación en ejecución. A menos que yo
hago un commit de esa capa que modifiqué, eso se va a borrar, ¿sí? Por eso no es tan recomendado usar un Docker para, por ejemplo, hostear un motor de base de datos que esté en producción, por ejemplo. Sí, en entornos de desarrollo. Yo en 2 segundos podría levantar un MySQL o lo que sea en mi máquina para hacer pruebas locales sin ningún problema. Pero como están viendo, son capas read-write que se van apilando unas sobre otras. Si yo tengo que hacer operaciones de lectoescritura todo el tiempo y quiero persistir eso, no conecta muy bien con este paradigma. Entonces estamos viendo que hay algunas cosas que no se van a poder hacer. Aislado del resto, ¿sí? No puede ver, modificar ni dañar el host u otros containers. El host es la máquina de la cual estoy levantando el container, ¿sí? Namespaces, ¿sí? Son los que logran tener su vista privada del sistema. Las interfaces de red, el árbol de los, por ejemplo, luego el PS-A que me muestra los, digamos, los programas que están en ejecución, los puntos de montaje, eso es aislado. Y los CG Groups, para tener recursos limitados y mitigar el efecto de Bad Neighbor, tiene mecanismos para evitar que un contenedor se robe todo el procesador, toda la memoria del host, por ejemplo, del resto de los containers. Y sería algo más o menos así. Tenemos la imagen de Ubuntu 15.5 con todas sus capitas y cada contenedor con una, dice thin RW layer, como una delgada capa de lectoescritura. Cada contenedor viviendo con su capita de lectoescritura que cuando esto muere, listo, se elimina, no existe más. ¿Hay forma de guardar datos desde un contenedor en el host? Sí hay. Se puede hacer un binding de cierta carpeta del contenedor con cierta carpeta de mi host. Por ejemplo, una carpeta de logs. Si yo tengo una aplicación de ejecución y quiero saber qué pasó, voy a querer que mi log poder acceder a él de alguna forma. Entonces puedo hacer un bind entre una carpeta de mi host con una carpeta del contenedor. Se pueden hacer esas cosas. Como también puedo bindear puertos. Yo puedo acceder al puerto de un contenedor y al contenedor le digo, bueno, el puerto 8080 va a ser el puerto 8090 del host. Y esas cosas se pueden hacer también, muy configurable. Containers y layers. La mayor diferencia es que la capa read-write que tiene el container, digamos, la mayor diferencia es la capa read-write que tiene el container. Eso es lo que diferencia un contenedor de otro. Cuando vos borrás un contenedor, la capa read-write se elimina. Yo todos los archivos que creé, todas las cosas que sucedieron ahí se borran. Y la imagen queda sin cambios. La imagen es esa imagen original con las capas hasheadas, eso queda tal cual como está. Por eso, como ven, es tan fácil agarrar una imagen, ponerla en otro lugar y levantar un contenedor de esa imagen. Misma configuración, mismos variables de entorno, mismas versiones de librerías y lo que yo tenga instalado en esa imagen va a quedar igual. Y múltiples containers pueden compartir la misma imagen. Yo puedo levantar n instancias en paralelo de la misma imagen. Esto corre muy bien en entornos distribuidos. Eficiencia del manejo de disco. Basa su manejo de imágenes y administración de containers en dos tecnologías. Stackable Image Layer y Mesh Layers, que es lo que vimos recién, las imágenes, las capas de imágenes apiladas, y el Copy on Write. ¿Qué es lo que es esto? Yo tengo, el Copy on Write es cuando un archivo se modifica en un container, se busca el archivo a través de las capas. ¿Sí? El proceso comienza en la capa superior, que es la más nueva, y va bajando capa por capa hasta la capa base. Y realiza una operación copia a la primera copia encontrada. Es decir, cuando tiene que hacer una modificación en un archivo, y como yo tengo una serie de capas, tengo que ir tocando ese archivo en cada capa. Como que se va a la capa más vieja, busca el archivo, lo modifica y lo extrapola para arriba. Es una operación que ocupa memoria, o sea, que ocupa tiempo de procesamiento por la cantidad de capas que pueda llegar a tener una imagen, ¿sí?
pero bueno, es la forma que tiene de gestionar esas múltiples capas que son de solo lectura. Entonces modifica la copia del archivo en la capa writeable del container. Y la performance dice que esta operación puede degradar notablemente la performance, especialmente cuando hay grandes archivos, grandes cantidades de capas y Deep Directory Trees, que es como muchos subdirectorios. ¿Sí? Operaciones de electroescritura intensivas podrían llegar a degradar la operatoria. Afortunadamente solo ocurre la primera vez un archivo en particular, cuando un archivo en particular es modificado. Después el resto de las veces no sucede. Espacio ocupado por containers. Los containers que escriben gran cantidad de datos consumirán más espacio que los containers que no. Esto es porque la mayoría de las operaciones de escritura consumirán nuevo espacio en la capa writeable del container. Cada vez que modifico se va agregando una capa y una capa y una capa. ¿Sí? Si tenemos que escribir mucho dentro del container, debemos considerar utilizar un data volume. El data volume no es más que esto. Quiero mostrar la imagen primero. Tengo los contenedores y tengo los data volume que están asociados a una carpeta en mi host. Este es mi host. Yo acá tengo los containers que están vivos allá. Acá tengo mi imagen, levanté 2 containers y tengo bindeada una carpeta data con los data volumes, lo que les había contado. O sea, puedo hacer, digamos, un binding entre carpetas de los contenedores con carpetas de mi host. Esto se modifica, se escribe y se modifica acá, en el host. Cuando se muere el container, los datos siguen vivos. Entonces, cuando se borra un container, cualquier dato escrito en el container que no es almacenado en un data volume es eliminado junto al container. El data volume es un directorio en el file system del host, ¿sí? Montado dentro del container. O sea, es como si hace un mount de Linux de una unidad con otra. Bueno, y operan a la velocidad nativa del host. Se puede montar cualquier número de data volumes en un container y múltiples containers pueden compartir uno o más data volumes. Nos da mucha versatilidad. Entornos distribuidos que quieran compartir un mismo archivo. Bueno, hay que ver el tema de cómo se accede a ese archivo, a esa información, pero se podría llegar a ser digamos, una solución copada. Un poco la diferencia entre un container y una VM, ¿también? Reforzar que los contenedores no son virtual machines. Yo acá tengo el kernel del sistema operativo y los distintos contenedores. En este caso, por ejemplo, tengo un Debian que tiene Java y Tomcat. Acá tengo un Ubuntu con .NET y un SQL Server. Y en este contenedor tengo Alpine y Static Binary. ¿Sí? Y como ven, funcionan todos en el mismo kernel del host. Otra imagen, en este caso el container versus la VM, lo vimos más o menos la otra vez, al principio. Tengo el host del sistema operativo, el Docker, y encima del Docker tengo los contenedores. Y en este caso tengo el hipervisor y cada sistema operativo corriendo arriba del hipervisor. Bueno, para reforzar un poco la diferencia entre los containers y las máquinas virtuales, nos dice que los containers nos proveen un ambiente lo más cercano posible que obtenemos de una VM, pero sin el overhead que implica correr kernels por separado y simular todo el hardware. Se tienen que dar la idea que correr una máquina virtual es muy costoso, porque vos tenés que simular un montón de cosas, no solo el sistema operativo. Tenés que simular una placa de video, tenés que simular un disco rígido, tenés que simular una placa de red. Es mucho más demandante desde el punto de vista de CPU, desde el punto de vista de memoria. O tenemos aislamiento en los contenedores de procesos, redes, sistemas de archivos y recursos, CPU, memoria, a un bajo costo. Pros de Docker: ambientes virtuales, livianos, rápidos y desechables, app agnóstica del entorno, isolation o aislamiento, ¿sí?, contra el host u otros containers, arquitectura en código, escape, dice escape from dependency hell, sería salirnos de la traducción, el infierno de las dependencias.
¿Qué nos pasa a nosotros? Cuando tenemos que configurar un ambiente, un entorno por primera vez, puede llegar a pasar eso, un dependency hell, que tal dependencia no es compatible con tal otra dependencia, que la versión, justo la versión de MySQL no es compatible con esta versión de Tomcat. Y tengo que ver, bueno, todas esas cosas que refieren a la configuración se eliminan porque se hace una vez y se retira. Si ya tengo la imagen, yo la puedo distribuir. Y si yo tengo que hacer una modificación sobre esa imagen, no hay problema. Puedo modificar la imagen, se agrega una capa nueva y puedo distribuir esa nueva imagen. Simplificando la configuración del ambiente de desarrollo, todas las apps son iguales desde fuera. Y por último, y no menos importante, la comunidad de Open Source y el Docker Hub. El Docker Hub tiene cosas muy copadas. Al final hay una foto que muestra todas las cosas que podemos descargar con Docker. Vamos a ver un ejemplo. Les voy a pasar 5 pantallas máximo, ¿sí? De algunos ejemplos rápidos para que se lo lleven así como un sneak peek, como un spoiler de lo que pueden hacer. El Hello World, vamos a agarrar nuestro primer contenedor Docker Run, ¿sí? Con esta instrucción y descargaremos el contenedor Hello World. Hello World, acá cuando haces Docker Run Hello World, lo que hace es, primero en la línea 2 dice, che, no encuentro la imagen Hello World localmente. Vamos a buscarla en el Docker Hub. Dice pulling from library Hello World. Descarga la imagen, pull complete. Bueno, acá hace un digest y dice que bajó la nueva imagen. Cuando vos no le decís qué versión, te baja el latest, la última. Y acá te dice hello from Docker. This message shows that your installation appears to be working correctly. Dice, cuando vos corres el Docker Run Hello World, te dice, si ves este mensaje, entonces quiere decir que la instalación fue correcta de tu Docker. Veamos que este sería el Hello World con Docker. Entonces, si yo me quiero bajar, por ejemplo, una imagen con el... Siempre es Docker adelante, ¿no? Docker pull Ubuntu, ¿sí? Acá hace el pull del library Ubuntu y te descarga la imagen de Ubuntu para usarla. Vos podés después crear N instancias de Ubuntu. Créanme que esto tarda menos de un minuto descargar la imagen de... La imagen de Ubuntu creo que pesa 60 megabytes de Docker. Una vez que yo bajé imágenes, le puedo decir Docker Images, mostrame qué imágenes tengo instaladas y ahí me las lista. Retorno un listado de imágenes que hemos descargado que se han creado a partir de un contenedor. El Docker Run, como habíamos visto antes, un poquito más avanzado. Docker Run Ubuntu, le digo, quiero que me corra en esta imagen esta instrucción, echo hola código electrónico. Entonces este me dice hola código electrónico. ¿Qué hizo? Dentro de la imagen me está corriendo esta instrucción. Esto no es más que un bash, es una instrucción bash. Me corre esta instrucción. Con esto ejecutamos un contenedor de Ubuntu y nos retornó por terminal el mensaje que mandamos a imprimir. Miren, si queremos entrar e interactuar directamente en la shell de la imagen de Ubuntu, usaremos los flags "-i", "-t", lo cual ingresará a la terminal de nuestro contenedor. Entonces si yo hago Docker Run "-it" Ubuntu Bash, me abre la línea de comandos del Ubuntu, ¿sí? Y acá le tiro un ls, ya estoy dentro del contenedor, estoy dentro del Ubuntu. Y acá me lista. Todo lo que vos hagas ahí, una vez que bajás ese contenedor, muere. O sea, si yo le corro un curl, por ejemplo, curl, google.com, me va a decir, no, che, no tengo el paquete curl. Bueno, apt-get install curl, te lo baja, te lo instala, lo corre, fin. Podemos después acceder, porque vos cuando salís de acá, cuando le pones exit, te vas, volvés al host. Esa imagen queda estopeada, no la borra. Vos podés volver a entrar, ya lo vemos. Acá
con Docker PS me dice qué imágenes tengo, ¿sí? Podemos saber cuáles contenedores ya se ejecutaron y dónde están. Hace cuándo fue creado el estado de contenedor. Por un tema de espacio, esto sigue para allá. Dice, che, esto lo creaste hace 30 segundos con este comando. De esta imagen y el ID es este. ¿Sí? Si tiene asignado un nombre. Y puede entrar a un contenedor con attach y exec. Attach, fíjense, volvemos. Y hago docker run -it ubuntu bash. Me abrió el bash de ese container. Me voy. Le digo docker ps. Me lista este contenedor, el que acabo de crear. Agarro los 4 primeros caracteres del ID y le digo docker attach y entra a este container que estaba estopeado, entra y ahí puedo hacer cosas. Lo mismo pero con exec, es lo mismo que antes pero con exec. Le digo, che, docker, ejecutame en este contenedor, que es este que acabo de crear, bash. Entonces me abre el bash. Esos serían como los 5 o 6 comandos principales de Docker, que no es más que poner docker run, docker exec, docker. Después para estopear, por ejemplo, docker stop, para correr, docker start. Ya lo vamos a ver en una charla práctica. Es muy sencillo, no tiene más ciencia que esto. ¿Todo eso con privilegio de root? Correcto, sí. Ni siquiera tenés que poner sudo. Dentro de los contenedores, correcto. Docker Hub. Algunas cosas que podemos encontrar en Docker Hub. MongoDB, Alpine, que es una distribución de Linux que pesa 4 MB, 5 MB. Eso pesa la imagen de Alpine. Node.js, Redis, Couchbase, Ubuntu, MySQL, Registry, Postgres. Tenemos miles de imágenes que podemos descargar del Docker Hub y empezar a jugar. Y alguna conclusión como para cerrar acerca de Docker, que es una herramienta diseñada para beneficiar tanto a desarrolladores, testers como administradores de sistemas, relacionar a las máquinas, a los entornos en sí donde se ejecutan las aplicaciones de software. Hasta ahí estamos. Dije media hora, iba a ser media hora. Las contras serían lo que habíamos hablado antes, de si yo necesito hacer algo que sea read-write intensive, o sea que tenga que hacer muchas lectoescrituras, tal vez instalar algo productivo en un ambiente Docker no es compatible. Pero en nuestras máquinas, si quisiéramos instalar, por ejemplo, un MySQL, yo lo pude hacer en menos de 2 minutos. Haces docker run MySQL y te descarga la imagen de un servidor Linux con MySQL instalado y configurado. Le pasás qué contraseña querés que tenga el root y listo. Y podés bindear puertos, entonces vos podés acceder, vos podés dejar esa imagen corriendo en background y podés acceder desde el host a ese MySQL. Después veremos cómo hacer para que esos datos, si quiero persistirlos, se guarden, o si no me importa, es mi ambiente de dev. Yo cada vez que inicio la aplicación quiero que esté limpio, entonces no me Ponele interesa. que tenés, como nosotros tenemos, que el IntelliJ te tira todo en temp, cuando generamos los PDF o lo que sea. En este caso, cuando vos podés bindear, tenés decirle, que emitir una carpeta de volumen, correcto, y codificar para que vaya a esa carpeta. sí, vos podés bindear todas las carpetas que quieras con todas las carpetas, o sea, con todas tus carpetas en el host que quieras. Eso es tan configurable como vos quieras. Eso se puede. Pero bueno, digamos, eso sería como para